Y ahora sí. Ya, entonces la ayudantía de hoy es nuestra ayudantía número 10 y trata sobre inductancia. Ya, entonces eh, vamos a partir con un breve repaso que es acerca de la inductancia. Tenemos que recordar algunas cosas. Primero, recordemos que la corriente eléctrica es cargas en movimiento, ¿sí? Y se produce cuando aparece una diferencia de potencial o una FEM, ¿cierto? Una fuerza electromotriz que haga que las cargas dentro de un conductor se muevan, ¿ya? Em, Recordemos que si se establece una diferencia de potencial, eso está asociado a la existencia de un campo magnético, ¿sí? Y por eso cuando hay un campo magnético, vamos a decir que las cargas se empiezan a mover. También podemos hablar del campo, creo que me confundí, creo que dije campo magnético. Me refiero a que cuando existe una diferencia de potencial, se establece un campo eléctrico y ese campo eléctrico es el que hace mover las cargas, ¿sí? Y esa misma FEM es lo que vimos en la ayudantía pasada cuando estábamos revisando, eh, ¿cómo se llamaba? FEM inducida, ¿cierto? Cuando veíamos la ley de Lenz y Faraday, para explicar cómo es que se establece la corriente en una espira por la que el flujo de campo magnético es variable, ¿cierto? Y para eso teníamos que trabajar el concepto de campo magnético, ¿sí? ¿Cómo es que determinamos el campo magnético a través de una corriente? Y para eso, ¿cierto? Existe la ley de Biot-Savart y también existe la ley de Ampère, ¿sí? Que la ley de Ampère es algo así como la ley de Gauss para el campo eléctrico, la ley de Ampère está para el campo magnético. Eh, Porque también se trabaja sobre algo que encierra, ¿cierto? La ley de Gauss era una superficie que encerraba una carga, ¿cierto? Y la ley de Ampère es un camino que encierra una corriente, ¿sí? Entonces también se encierra algo, en este caso es una corriente, y podemos aplicar la ley de Ampère para determinar el campo magnético, ¿ya? Y otro concepto que también debemos recordar es el concepto de flujo magnético. ¿Ok? Y este es una medida cuantitativa, ¿cierto? De cuántas líneas de campo podría ser que estén atravesando un área determinada, ¿ya? Por supuesto, el flujo va a depender del campo, del área, ¿cierto? Y del ángulo que exista entre esta superficie y el campo, ¿ya? Eh, Vamos a realizar un, un detallito. ¿Qué ocurre al inicio cuando una corriente comienza a circular por un circuito? Entonces, eh, imaginémonos algo así como esto, una resistencia conectada a una fuente de poder, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que aquí hay un switch, ¿sí? Entonces podemos bajar ese switch y hacer que el circuito empiece a funcionar, ¿cierto? Si el switch está abierto, o sea, que el circuito está abierto, ¿cierto? No se va a establecer ninguna corriente, pero si el switch se cierra, ¿cierto? Entonces inmediatamente empieza a circular una corriente. Entonces a eso se refiere el gráfico que está aquí, que es antes de activar el interruptor, ¿cierto? No hay corriente, pero una vez que activamos el interruptor, se establece la corriente inmediatamente, ¿sí? De forma descontinua, ¿cierto? Esto es una función que se pega un salto del 0 a 20, por ejemplo, ¿ya? Entonces, como dice aquí al principio, mira, dice al principio, la corriente no es estable, pues de a poco se va estabilizando, ya que es raro pasar de un estado de cero a corriente fija como en un solo segundo, ¿sí? O sea, creo que dice que teóricamente no debería pasar eso, sino que en realidad debería pasar algo así, algo que se vaya estabilizando con el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que explica este fenómeno? Este fenómeno como ralentizado de la corriente, ¿cierto? Porque claro, nosotros cerramos el interruptor, ¿cierto? Y se debería establecer una corriente inmediatamente. Pero cuando probamos eso experimentalmente, vemos que en realidad no ocurre eso, ¿sí? Que en realidad hay una curva que es cómo es que la corriente va cambiando hasta que se estabiliza, ¿ya? Eh, por supuesto, esto ocurre en una cantidad de tiempo muy pequeña, ¿ya? Pero va a depender del circuito.
¿Y, y cuál es ese factor que hace que esta corriente no se establezca inmediatamente, sino que sea paulatino el cambio? Es lo que vamos a revisar en esta ayudantía, ¿sí? Que es sobre la autoinductancia. Entonces, vamos a hablar un poco de autoinducción. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que el flujo variable a través de una espira, ¿cierto?, puede inducir una corriente o también una FEM en el circuito, ¿cierto? Eso fue lo que vimos en la ayudantía pasada. Pero ¿qué pasa si una misma espira tiene una corriente variable? Entonces, esta espira va a establecer un campo magnético variable a su alrededor, ¿cierto? Y como está estableciendo un campo magnético que es variable, por supuesto, el campo magnético que atraviesa el área de la espira también va a ser variable. Lo que estoy diciendo en realidad es que el flujo a través de la espira también es variable y por culpa de la misma espira, ¿sí? No por culpa de otra espira que esté lejos, provocando una variación en el flujo en el interior de esta espira, ¿ya? Entonces, esta misma espira, si tiene una corriente que es variable, va a establecer un campo magnético variable y eso va a provocar un flujo magnético variable a través de la superficie que establece esta espira, ¿sí? Entonces, como hay un flujo variable a través de esta espira, se establece una corriente inducida o una FEM inducida, ¿sí? Cualquiera de las dos es equivalente. Una es una diferencia de potencial que establece a su vez una corriente inducida. Entonces, si yo me refiero a una a la otra, da igual, porque las dos van a ocurrir, la FEM inducida y la corriente inducida. Entonces, bueno, aquí como se ve, que la FEM inducida, en este caso es menos la variación del campo magnético, ¿cierto? Partida del tiempo. Esa es la ley de Faraday, ¿cierto? Pero vamos a ahondar un poco más en esta ley. Vemos que el flujo magnético es proporcional a la corriente que circula por el circuito, por lo que podemos decir que la variación del flujo dividido en la variación de la corriente es una constante, ¿sí? Porque están directamente relacionadas. Y quiero ver si llegó alguien antes de continuar. ¿Entró? No, no estoy seguro. Ahí sí. Hola Diego. Hola Martín. Hola, Hola. Ya, voy a continuar entonces. Ok, entonces supongamos que una corriente I1 es variable en esta misma espira, ¿de acuerdo? Depende del tiempo, ¿sí? Entonces, claro, aquí también dice que la espira no modifica su área, por lo tanto el área de la espira permanece constante. Lo que va a ir cambiando, ¿cierto? Es el campo magnético que se establece, ¿cierto? Y como va cambiando el campo magnético, entonces podemos decir que existe una FEM inducida, ¿cierto? Porque va a haber un flujo variable a través de esta espira. ¿Cómo es que vamos a escribir la FEM en este caso? Bueno, se escribe de la siguiente forma. Aquí está la notación y está con colores para que quede más claro. Entonces, fíjense, dice E11. Ok, ¿a qué se refiere con E11? Es la FEM que se autoinduce esta espira, ¿sí? Porque recuerden que yo podía ver la FEM inducida como menos la variación del flujo magnético en el tiempo, ¿cierto? Ok, pero esa variación era considerando que ese flujo magnético venía de un campo externo, ¿cierto? Un campo en el cual estaba dentro una espira, y esa espira podía ir girando o podía ir cambiando su corriente, quién sabe. Pero en este caso es la misma corriente de la espira la que está haciendo variar el flujo a través de ella misma. Ya sé que puede ser un poco extraño, pero aquí fluye una corriente que es variable. El campo que se establece, ¿cierto? También va a ser variable, y por eso nos tenemos que fijar eh, como una autoinductancia, ¿cierto? Como una FEM autoinducida, como que en la misma espira se está provocando una FEM eh, que se opone, por supuesto, a esta variación de la corriente, ¿ya? Aquí se ve la reinterpretación de la ley de Faraday, ¿de acuerdo? Pero este en el caso de la autoinductancia. Es como
que la espira 1 afecta a la misma espira 1, ¿sí? La espira 1 afecta a la misma espira 1, por eso es 1-1. Después vamos a ver lo que es la inductancia mutua, o sea, entre dos espiras distintas, ¿ya? Y ahí cambia un poco la notación. Ok, aquí dice, como el flujo magnético es proporcional a la corriente, se tiene que, entonces, que la FEM inducida la podemos escribir también como una derivada temporal de la corriente, ¿sí? Aquí está. Ok, entonces, la FEM que se induce que se autoinduce una espira, ¿cierto? Va a depender de la variación de la corriente en el tiempo. Eso es lo primero que está diciendo, ¿ya? Sí, sí, no estoy mirando la L todavía, solamente estoy mirando lo que encerré aquí. Entonces, esta expresión, ¿cierto? Que es la variación de la corriente en el tiempo, eh, de alguna forma, ¿cierto? Se tiene que acercar a la ley de Faraday, ¿cierto? Entonces, eh, recordemos, ¿cierto? Que el flujo tenía la forma de B por área, ¿cierto? Entonces, eh, ahora el flujo tiene la forma de L por DI en DT, ¿sí? Esa es la variación que hemos encontrado ahora en la autoinductancia, ¿ya? Y nos preguntamos entonces, ¿qué es esta constante L que aparece aquí? ¿Sí? ¿De qué depende esa L? Vamos a llegar a qué es esa L, ¿cierto? Que es justamente la inductancia. L es inductancia, que es lo que del título de esta ayudantía, y es lo que vamos a trabajar ahora, ¿sí? Eh, bueno, como les decía entonces, con esta información, la corriente al inicio presenta una posición que se llama autoinducción. Entonces, cuando yo les mostraba al principio esta imagen, ¿cierto? Claro, uno podría pensar que cuando uno conecta un interruptor, entonces inmediatamente se establece una corriente. Ya, pero en realidad no ocurre eso, ¿sí? Ocurre que la corriente empieza a cambiar paulatinamente. Y ese cambio paulatino se debe a lo que hemos estado discutiendo ahora, ¿sí? Debido a la FEM autoinducida, producto, ¿cierto?, de la variación de corriente. ¿Ya? Entonces, eh, ¿de qué se trata en realidad? De que los cambios no son bruscos. La autoinductancia hace que los cambios no sean de esta forma, sino que sean así, ¿cierto? Y ese fenómeno es debido a la autoinductancia del circuito, ¿ya? A eso me refiero. Eh, ok, continuamos. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la inductancia mutua. Antes, recuerden que estábamos viendo la autoinductancia, o sea, cómo es que la corriente variable sobre una misma espira puede provocar una FEM inducida a ella misma, ¿sí? Eh, pero ahora vamos a hablar de la inductancia mutua. Es cuando, por ejemplo, tenemos aquí un circuito C1 y aquí un circuito C2, ¿sí? Como se indica en la figura. Entonces, el circuito C1 tiene una corriente variable, ¿de acuerdo? ¿Cómo provocamos una corriente variable? Bueno, tenemos una fuente de voltaje que es constante, pero una resistencia que es variable, ¿cierto? Entonces, sabemos que la corriente se escribe como, por la ley de Ohm, ¿cierto? La variación de voltaje dividido en la resistencia. Pero como la resistencia es variable, ¿cierto? Entonces, la corriente va a ser variable. Y como la corriente es variable, va a establecer un campo magnético variable a su alrededor, ¿ya? Como establece un campo magnético variable a su alrededor, el campo que atraviesa aquí, ¿cierto? También es variable, no es constante. Entonces podemos decir que a través de esta área, ¿cierto? Hay un flujo variable. Y como hay un flujo variable, se establece una FEM, ¿cierto? Hay una corriente inducida en el circuito C2. Solamente porque en el circuito 1 hay una corriente variable, en la corriente C2 se establece otra corriente, ¿de acuerdo? Y eso
¿Cómo lo podemos calcular? Con la inductancia mutua, ¿ya? Vamos a revisar entonces cómo ocurre esto. Eh, ok, fijemos entonces. Existe un flujo magnético sobre el circuito C2 debido al campo magnético generado por la corriente I1, ¿ya? Eh, entonces, ¿cierto? Este flujo magnético lo vamos a escribir como 2,1. Significa el flujo magnético que siente 2 debido a la espira 1. Eh, entonces, eso es igual, ¿cierto? A la integral lineal del campo por el diferencial de área, ¿cierto? Porque estamos viendo el flujo a través de un área. Ahora, ojo, es que notemos que el flujo es proporcional a la corriente, ¿cierto? Entonces, en realidad, este lado izquierdo de la ecuación lo podemos reescribir de esta forma, ¿cierto? Entonces, ahora notemos lo siguiente. Como esa variación de flujo magnético dividido en la variación de corriente es una constante, ¿cierto? Porque varían proporcionalmente ambas. Eh, Vamos a escribir la FEM inducida de la siguiente forma. Esta que está aquí vuelve a ser la ley de Faraday, pero modificada. Recuerden que ahora estamos hablando de cómo es que la corriente en un circuito afecta a la otra espira, ¿cierto? Entonces, fíjense, aquí dice, la FEM que se establece en 2 debido a la espira 1, ¿cierto? Va a ser una constante multiplicada por la variación de la corriente 1 en el tiempo. Ya, esto se parece a lo que vimos hace poco, ¿sí? Voy a tratar de explicarlo de nuevo. En esta espira se va a establecer, para allá o para el otro lado, quién sabe, una corriente, ¿ya? Pero voy a colocarla primero para que quede claro ahí. Entonces, digamos que se establece una corriente. Eh, Esa corriente inducida, ¿cierto? Va a depender de cómo varía esta de acá, ¿sí? Por eso es que la FEM que se establece aquí depende de la variación de la corriente que está acá, ¿sí? Por eso aquí queda más claro que la FEM que se establece en la espira 2 depende de la corriente que pasa en la espira 1, ¿cierto? Y este término es la constante que va a arreglar las cosas, ¿cierto? Que, que también queremos definir. Antes habíamos definido a L, ¿cierto? Como inductancia. Y ahora vamos a definir a M como inductancia, perdón, aquí era autoinductancia, o no, mejor hay inductancia nomás. Y aquí M es inductancia mutua. ¿Sí? Mutua porque es una relación entre dos espiras, ¿ya? Ok, entonces vamos a realizar el primer ejercicio. Yo imagino que este repaso igual está lleno de agujeros, así que vamos a taparlos un poco con los ejercicios para que quede un poco más claro, ¿ya? Y también si tienen dudas, interrúmpanme nomás, no hay ningún problema. Entonces, el primer problema consiste en dos espiras de radio A y B, donde la espira de radio A es mucho mayor que la espira de, o sea, que el radio de la espira, perdón, que la espira de radio B. Ahí sí. Y están dispuestas de forma como se ve en la figura, ¿cierto? Sus centros están en el eje Z y están separadas a una distancia D, ¿ya? Entonces, la pregunta es aquí, encuentre, ¿cierto?, el coeficiente de inducción mutua del sistema y la FEM inducida en la espira de radio B. Ok, entonces aquí hay una inductancia mutua entre estas dos espiras, ¿sí? Y además nos piden encontrar cuál es la FEM que se induce en la espira de acá, ¿ya? Ok, recuerden que la inductancia mutua nosotros la trabajábamos con la M, ¿ya? Entonces ahora vamos a buscar esa M en este sistema. Ok, entonces, dado que una espira es mucho más pequeña que la otra, podemos suponer que el campo magnético que pasa a través de la espira de radio B, la pequeña, ¿cierto?, es aproximadamente al campo que establece la espira de radio A, pero a una distancia D en el eje Z. ¿Sí? Es como si esto fuese casi un punto, esta espira. Es tan chiquitita que podemos pensar que es un punto que está sobre el eje de la espira, ¿ya? Solamente es una consideración pensando que
eh, la espira es tan pequeñita que el campo que la atraviesa es justamente el campo en el eje Z a una distancia D. ¿Ya? Es una aproximación súper grande, es así, pero es para que esto funcione. Entonces, primero tenemos que hallar cómo es el campo magnético en ese punto, ¿cierto? A una distancia de la espira más grande de radio A. Ok, entonces fíjense, esto es lo que hemos trabajado hartas veces, que es la ley de Biot-Savart. ¿Ya? Aquí voy a escribir. Ley de Biot-Savart. Entonces, la ley de Biot-Savart nos va a permitir encontrar el campo magnético que se establece en ese punto. ¿Sí? Ok, entonces, primero yo debería establecer un sistema de referencia. Bueno, ese lo establezco aquí abajito, ¿cierto? Ahí es donde pongo mi origen. Por supuesto, por conveniencia voy a trabajar con coordenadas polares, ¿sí? Las coordenadas polares son aquellas que se van moviendo a medida que se mueve el radio donde yo voy definiendo como el punto que quiero mirar. Entonces, si quiero mirar, por ejemplo, este punto que está acá, ahí yo sé que pasa una corriente, ¿cierto? En ese sentido, en el sentido del diferencial de línea. Y como pasa una corriente, se tiene que establecer un campo magnético a su alrededor. Y a mí me interesa medirlo en este punto, en el punto que está aquí arriba, ¿cierto? Entonces, yo necesito conocer esa distancia que hay acá. ¿Sí? Para conocer esa distancia, entonces, bueno, voy a ocupar mi sistema de referencia para definir dos vectores. El vector R, que define la posición donde yo quiero medir, y el vector R', que define dónde está la corriente que establece el campo magnético, ¿cierto? Entonces luego la diferencia de esos vectores me va a indicar justamente esta línea que yo quiero que está punteada, ¿cierto? Ok, entonces la ley de Biot-Savart, ¿cierto? Primero establece la constante que es mu0 partido en 4pi, y luego la integral, ¿cierto? De I por dl cruz R menos R', y todo se dividido en el módulo de R menos R' elevado al cubo, ¿ya? Esa era la ley de Biot-Savart que trabajamos hace 2 ayudantías atrás. Ahora, por supuesto, hay que reescribir un poco estos términos. Por ejemplo, el diferencial de línea. Aquí estamos trabajando sobre una circunferencia, ¿cierto? Entonces tenemos que modificar nuestro diferencial de línea a esto que está aquí. ¿Sí? Recuerden que tenemos una circunferencia y si queremos medir una sección circular, ¿cierto? Eso va a ser el radio por el ángulo, ¿cierto? Radio por el ángulo. Pero como estamos trabajando cantidades que son infinitesimales, entonces es el radio por el diferencial de ángulo, ¿ya? Por eso aquí es A por d teta. A porque A es el radio y d teta porque es el diferencial de ángulo. ¿Y por qué está la dirección teta? Porque fíjense que nuestro dl, ¿cierto? Apunta justamente en la dirección polar teta, ¿cierto? Y por eso es que queda A de teta en teta tongo. Ahora continuamos con la cruz, ¿cierto? Y hacemos la resta de los vectores R menos R'. Y nos preguntamos, ¿qué es R y qué es R', ¿cierto? Entonces R, aquí se puede ver en el dibujo, ¿cierto? Que es D en Z, ¿cierto? Eso vendría siendo R, D en Z. Y R' va a ser A en R tongo, ¿cierto? A porque A es la magnitud del vector y R porque R es la dirección que estamos mirando, ¿cierto? Entonces ahí queda listo. Y lo de abajo es simplemente repetir lo que hicimos hace poco, pero en módulo y elevándolo al cubo, ¿ya? Y ahí queda el denominador. Ok, entonces ahora fijémonos que esa corriente I1 la puedo sacar de la integral, ¿cierto? Y me queda algo afuera. Y este radio A también lo puedo sacar de la integral y me queda afuera. Entonces, ¿qué me queda? Este de teta en teta tongo y esta resta de vectores dividido en esto que es lo mismo que está acá arriba, ¿sí? Solo que ya se tradujo, ¿ya? Es exactamente lo mismo, solamente que ya en vez de trabajar con el módulo, se tradujo a la suma de d cuadrado más a cuadrado elevado a 3 medios, ¿ya? Ya, continuemos. Entonces ahora voy a hacer el producto cruz, ¿cierto? Y el producto cruz es conmutativo, o sea, perdón, distributivo. O sea, puedo aplicar S con S y luego S con S, ¿cierto?
Y por eso voy a obtener primero D, perdón, sí, D por D teta en R tongo. ¿Por qué? Porque teta tongo cruz Z tongo me va a dar la dirección R, ¿ya? Para que quede más claro. Voy a dibujar mis dedos hacia allá. Esa es la dirección teta tongo, ¿cierto? Y los voy a enrollar en el sentido Z, ¿cierto? Entonces, cuando haga ese gesto de enrollar los dedos, mi dedo pulgar, ¿cierto? Va a quedar apuntando para allá. Y esa es la dirección R, ¿cierto? Entonces, cuando hago este gesto, estoy apuntando con el dedo pulgar hacia R. Y por eso puedo decir que teta cruz Z tongo, ¿cierto? Me da la dirección R, ¿ya? Y por otra parte, cuando miro teta cruz R, pero en negativo, ¿cierto? Entonces, en este caso, estoy apuntando hacia Z, ¿sí? Lo voy a dibujar también. Fíjense que teta también apunta para allá, pero ahora eh, tengo que dibujarlo, creo que de esta otra forma. Ahí sí se nota como que está un poco doblada la mano. Y entonces fíjense, con los dedos estoy apuntando hacia teta, ¿cierto? Y luego los voy a enrollar hacia menos R, ¿cierto? Entonces cuando hago ese gesto, mi dedo pulgar apunta hacia arriba y eso es Z, ¿cierto? Entonces ahí encontré Z, con la regla de la mano derecha, ¿ya? Y recuerden que el resto es simplemente multiplicar las magnitudes, que sería A por d teta, ¿ya? Ok, entonces hasta aquí ya hemos avanzado harto y hay una integral que no es necesario calcular, que es esta integral de acá. ¿Y por qué no es necesario calcular? Bueno, vamos a recordarnos del campo eléctrico cuando hacíamos lo mismo, un anillo, ¿cierto?, con carga, y veíamos el campo que se establecía en el eje del medio, ¿cierto? En el eje, por ejemplo, Z igual. Entonces, si nos ponemos aquí, yo iba a mirar dos cargas puntuales distintas. Por ejemplo, la carga que estaba acá y una carga que estaba acá, ¿sí? Entonces, la carga que estaba a la izquierda establece una flechita para allá y la carga que está a la derecha establece una flecha para allá, ¿ya? Las contribuciones horizontales se van a anular, ¿sí? Fíjense que eso tiene una componente hacia abajo y una componente hacia arriba, la misma acá, pero para otro lado. Entonces las componentes que están de forma horizontal se cancelan, ¿cierto? Esa se anula con esa y estas dos se superponen formando una más grande, ¿cierto? Entonces aquí ocurre lo mismo. Tenemos dos elementos diferenciales de corrientes diametralmente opuestos que si los miramos, ¿cierto? En ese punto vamos a poder eliminar las contribuciones que son horizontales, ¿cierto? Y esas contribuciones horizontales, en este caso, son las contribuciones en R, ¿cierto? R en este caso es horizontal, fíjense, ¿sí? Y Z es vertical, que es justamente lo que sobrevive, ¿cierto? Sobrevive Z y muere R, ¿cierto? Entonces, en realidad, no necesito calcular esa integral, porque ya sé que se anula por simetría. Por eso escribimos ese detalle aquí. Esta integral se anula por simetría, ¿sí? Porque dos puntos que están diametralmente opuestos sus contribuciones horizontales se van a cancelar y sus contribuciones verticales se van a superponer. Y es por eso que simplemente nos quedamos con esta integral de acá. ¿Ya? La que está acá se elimina por simetría. No es necesario calcularla. ¿Ya? Entonces, eh, ahora continuamos simplemente con la integral que está a la derecha y nos fijamos que es una integral que tiene que recorrerse, ¿cierto?, con respecto al ángulo, con respecto a teta. Y nos fijamos que todo lo que acompaña no depende de teta, ¿cierto? Nada de esto depende de teta. Entonces se puede ir de la integral, ¿cierto? Y nos queda todo afuera como una constante. Y la integral es muy sencilla de resolver, ¿cierto? Es simplemente 2pi menos 0. Y en este caso sería 2pi, ¿cierto?
Y esos dos pi se van a simplificar con este 4 y con este pi, ¿cierto? Y finalmente me queda que ese es el campo que establece la espira de radio A sobre el punto que está aquí. El punto que está a una distancia d de altura, ¿de acuerdo? Ya. O sea, lo único que hicimos ahí hasta ahora fue calcular el campo magnético en ese punto. ¿Qué es lo que sigue? Tenemos que calcular el flujo a través de esta espira, de la espira de radio B, ¿cierto? Ok, la espira por definición es de esta forma. Esto es por definición. Entonces, reemplazamos B que acabamos de encontrar, ¿cierto? Que era esto que está aquí. Este es el campo magnético que encontramos usando la ley de Biot-Savart, ¿ya? Y fíjese que tenemos que integrar respecto del área. Pero aquí no tenemos ningún elemento que dependa del área, ¿cierto? Entonces podemos sacar todo ese campo como una constante afuera de la integral y me queda la integral de superficie del diferencial de área. Pero en realidad, ¿qué estoy hablando aquí? Estoy hablando del área de la circunferencia, ¿cierto? De radio B. Ahí es donde estoy mirando yo el flujo, ¿cierto? Entonces, en realidad, esa integral es lo mismo que esto que está acá, ¿cierto? Que es pi por el radio al cuadrado, el radio B, ¿cierto? Entonces, si hago esa multiplicación, finalmente esto que está aquí es el flujo a través de la segunda espira, ¿sí? Y fíjense, todo está considerado como una corriente constante, ¿cierto? Aquí la corriente no es variable, es constante. Entonces, ahora, ¿cierto? La inductancia mutua del sistema se define de la siguiente forma. Recuerden que eh, habíamos dicho que la variación de flujo en la variación de corriente era una constante, ¿cierto? Y esa constante es justamente la que nosotros vamos a llamar inductancia mutua. Entonces la inductancia va a ser la variación de flujo, ¿cierto? Perdón, el flujo dividido en la corriente. Pero fíjense, tienen subíndices que son diferentes, ¿cierto? Arriba está el flujo a través de la espira B, ¿cierto? Flujo a través de la espira. Y aquí simplemente le voy a colocar B para referirme a la de radio B. Y I1 se refiere a la corriente que pasa, a la corriente, chuta, aquí me faltó, que pasa por la espira A. ¿Sí? Entonces, la espira A, por ahí pasa una corriente que establece un campo, y ese campo, ¿cierto? Nosotros estamos viéndole el flujo a través de la espira B, ¿ya? Por eso es de esta forma. Ahora, estos dos datos son conocidos, ¿cierto? El flujo está aquí, ya lo conocemos, y la corriente I1 es simplemente I1, ¿cierto? Entonces, si aquí multiplico por 1 partido en I1, ¿cierto? Voy a eliminar ese con ese, y eso es lo que me queda finalmente. Esa es la inductancia mutua que me queda acá, ¿sí? Ahí encontré la inductancia mutua del sistema, ¿ya? Pero recuerden que ahora nos falta encontrar cuál es la FEM que se induce en la espira, ¿cierto? Ok, entonces para eso, ahora sí vamos a introducir este concepto, que es la variación de la corriente en el tiempo, ¿cierto? La variación de la corriente en la espira 1, que es la de radio A, la grande, va a provocar una FEM inducida en la espira 2, en la espira de radio B, ¿cierto? Pero recuerden que va a depender de una constante M. Y esa constante M la encontramos antes, ¿cierto? Era el flujo en 2 dividido en la corriente I1. Eso que está acá, ¿cierto? Entonces, si reemplazamos ese valor, vamos a encontrar que la FEM inducida en la segunda espira, en la de radio B, tiene esta forma, ¿ya? Y con esto terminamos el problema. Yo imagino que puede que sea súper enredado los conceptos porque estamos viendo como la mezcla de combinaciones. O sea, cómo es que lo que le pasa a una espira va a afectar a la otra, ¿sí? Y claro, aquí
estamos revisando cuál es la FEM que se establece en la espira chica. Pero la FEM que se establece en esa espira chica depende de cómo varía la corriente I1 que hay aquí. ¿Sí? Entonces, esa corriente I1 va a provocar por aquí, ¿cierto? Un flujo variable. Y ese flujo variable es el que nosotros estamos mirando aquí con la FEM inducida. ¿Sí? Recuerden que el FEM inducida era variación de flujo en el tiempo, ¿cierto? Entonces ahora lo estamos mirando de esta forma, de la forma de inducción y de autoinducción, ¿ya? Si tienen dudas, adelante nomás, no se asusten con que me vaya a enojar o lo puedo explicar de nuevo. Bueno, voy a continuar. El segundo ejercicio es de autoinductancia, ¿sí? Es como eh, cómo se genera una FEM inducida dentro de un mismo circuito, ¿sí? No por efecto de otra espira, sino que la misma espira se autoinduce una FEM, ¿sí? Entonces vamos a trabajar un poco y vamos a trabajar sobre este concepto nuevo, que a lo mejor para algunas personas es nuevo, pero es importante manejarlo, que se llama solenoide, ¿ya? Entonces, el ejercicio 2 dice así: considera un solenoide de n vueltas y longitud L de vanado. Ya, bien. Aquí cuando dice n vueltas, es algo de esta forma. De aquí a acá es una vuelta. Luego, de aquí a acá, otra vuelta. Luego, de aquí a acá, otra vuelta, ¿cierto? Y aquí a acá, otra vuelta. Y si contamos todas esas vueltas, en realidad, aquí, según el problema, son n vueltas, ¿ya? Y si yo junto este alambre que está enrollado formando n vueltas y lo mido, yo puedo decir que su longitud es L, ¿ya? Solo por conveniencia le vamos a llamar L. Además, por supuesto, esto va a tener un radio, ¿cierto? Y sabemos que el largo del solenoide es mucho más grande que su radio, que el radio del diámetro del solenoide, ¿ya? Que el radio, claro, de la parte circular del solenoide. Entonces aquí nos piden encontrar la inductancia del solenoide. Ya, entonces vamos a tener que trabajar de la misma forma que antes, ¿cierto? Vamos a tener que primero encontrar el campo magnético que hay dentro del solenoide, luego revisar el flujo y luego encontrar la inductancia, ¿sí? Ok, entonces primero debemos hallar la magnitud del campo magnético para este solenoide. Aquí a la izquierda les muestro de forma sencilla, ¿cierto? Cómo es que en realidad se ve el campo magnético. No es algo uniforme ni tan lindo como se veía aquí en el primer dibujo, ¿cierto? Pero lo que se hace, ¿cierto? Es lo que dice acá. El solenoide es un alambre conductor muy largo devanado en una hélice fuertemente apretada por el que fluye una corriente. O sea que en realidad estas vueltas que estamos mirando aquí están exageradamente separadas, ¿sí? O sea que en realidad nosotros deberíamos verlo de esta forma, como vueltas que están muy juntitas unas de otras, ¿sí? Y esa exageración está representada de esta forma, ¿sí? Aquí hay un corte transversal del solenoide. Es como si le hubiésemos eh, pasado un cuchillo aquí por aquí arriba, ¿cierto? De aquí hacia abajo y cortáramos, ¿cierto? La mitad de abajo y la mitad de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos que, sí, es como que miráramos esta parte y esta parte, esta parte y esta parte, esta parte y esta parte, ¿cierto? Em, ok, entonces fíjense que la corriente está yendo en esa dirección, ¿cierto? Entonces fíjense que cada vez que pasa por este punto, ¿cierto? Va a estar de alguna forma saliendo de la pantalla, ¿cierto? Como se ve acá. Y cuando va por la otra parte, por los círculos que están a la derecha, está entrando a la pantalla. Por eso es que a la izquierda se ven puntos y a la derecha se ven cruces, ¿ya? Para diferenciar que por una parte entran y por el otro lado salen, ¿ya? Ok, entonces, cuando tenemos las espiras muy juntitas, unas de otras, fíjense en el efecto que ocurre aquí.
tenemos dos cables conductores que están apuntando hacia adentro de la pantalla, ¿sí? Entonces, el campo magnético que se establece aquí es hacia allá, ¿cierto? Porque están, no, mentira, me equivoqué, es por otro lado. Es así, siguiendo la regla de la mano derecha, ¿cierto? Apuntando con el dedo pulgar hacia la corriente y enrollando mis dedos, ¿sí? Entonces, la que está aquí, abajo, también va para allá, ¿cierto? Ahora fíjense que si yo extiendo esto, en algún momento apunta para allá, ¿cierto? Y esta también, si extiendo esto, apunta para allá. Entonces, estas dos se acaban de anular, ¿cierto? Se acaban de anular en ese punto. Pero aquí, ¿cierto? Apunta para allá, y si esta la sigo extendiendo, aquí también apunta para allá. Entonces, en realidad, toda esa línea es una contribución recta hacia arriba, ¿cierto? Y por eso es que podemos explicar que las líneas aquí adentro del solenoide apuntan hacia arriba, ¿ya? ¿Y qué pasa fuera del solenoide? Bueno, notemos lo siguiente. Tenemos una corriente que entra y una corriente aquí que sale. Entonces la corriente que entra, sabemos que tiene esta forma de corriente, hacia allá. Y la corriente que sale, tiene esta otra forma de corriente, para allá. Ok, entonces si extiendo esto, ¿cierto? En esta parte de la vuelta la corriente es hacia arriba, y si extiendo esto, en esta parte de la corriente es hacia arriba, ¿cierto? Ah, y entonces también vemos que ahí las contribuciones también están apuntando hacia arriba, y eso refuerza la idea de que el campo es hacia arriba, ¿cierto? Pero como están tan pegaditas estas dos, ¿cierto? Porque dijimos que el radio era muy chico, si yo extiendo el efecto de esta otra hasta que pase por acá, ¿cierto? Entonces ahí se van a anular. Y lo mismo, si extiendo el efecto de la que está acá hasta el otro lado, como punta hacia arriba, esas dos se van a anular, ¿ya? Y por lo tanto, por eso de esa forma yo puedo decir que afuera no hay campo magnético, ¿sí? O sea, tanto en las partes que están aquí entre medio de los cables no hay campo magnético, y afuera tampoco hay campo magnético, solamente en el interior y de forma paralela, ¿ya? Por supuesto, es una aproximación, es una forma de ver un solenoide ideal, ¿cierto? Pero nos sirve para calcular lo que queremos, ¿ya? Ok, lo que le acabo de explicar es solamente cualitativo, ¿ya? Entonces ahora vamos a pasar a la parte cuantitativa. Eh, Aquí dice que el campo magnético del solenoide es la suma vectorial de los campos establecidos por todas las espiras que lo conforman. Eso es un dato importante, ¿ya? Así que vamos a trabajar eso. Si le hacemos un zoom a lo que teníamos antes, ¿cierto? Le vamos a hacer un zoom. Vamos a dibujar este anillo amperiano para poder calcular el campo magnético utilizando ley de Ampère. Antes, en el ejercicio anterior, calculamos el campo magnético utilizando ley de Biot-Savart, ¿cierto? Entonces, ahora, para mezclar un poco lo que hemos aprendido hasta ahora, vamos a utilizar la ley de Ampère. Entonces, la ley de Ampère, al igual que la ley de Gauss, ¿cierto? Necesita establecer una superficie. Para la ley de Gauss se llama superficie gaussiana. Y para la ley de Ampère se va a llamar anillo amperiano, ¿ya? Anillo porque ahora en realidad vamos a trabajar sobre un camino, ¿sí? Recuerden que la ley de Biot-Savart tiene esta forma. Es la integral cerrada del campo punto el de L, ¿cierto? Y eso es la corriente encerrada, en realidad es mu cero, rayos, mu cero por la corriente encerrada, ¿ya? Ok, aquí la integral de línea cerrada, ¿cierto? Es este camino que yo dibujé en rojito, ¿sí? Este camino rectangular, que hay una parte que está dentro del solenoide y una parte que está fuera del solenoide. Y otras dos líneas que son perpendiculares, ¿cierto? A los cables que están atravesando la espira, ¿ya? O sea, este camino que yo rectangular que acabo de dibujar. Y también puse un sistema de referencia para poder hacer esto un poquito más claro. Ok, entonces la integral de línea que está a la izquierda la podemos dividir en varias integrales, ¿cierto? Tenemos la integral del campo Vamos a trabajar como aquí dice, 1, 2, 3
y 4 segmentos del camino, ¿de acuerdo? Entonces va a ser la integral de línea, ¿cierto? En el segmento 1, más la integral de línea en el segmento 2, la integral de línea del campo, ¿cierto? Del segmento 3, más la integral de línea del campo en el segmento 4, ¿ya? Ahí completé ahí hice la vuelta cerrada, ¿sí? Por eso este símbolo aquí que encierra la integral es para referirse a un camino cerrado. Entonces ahí completa el camino cerrado y eso tiene que ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. Me gustaría hablar de la corriente encerrada, pero lo voy a dejar para el final. Entonces primero vamos a resolver estas integrales que están acá. Primero, recordemos que el producto punto entre dos vectores, ¿cierto? Es la magnitud de estos vectores por el coseno que se forma entre ellos dos, ¿ya? Entonces fíjense que en el segmento 2 y 4, el campo y la dirección del campo y la dirección del diferencial de línea son perpendiculares, ¿cierto? ¿Y qué pasa con el coseno de 90 grados o el coseno de pi medios radianes? Eh, Cuando esto vale pi medios, ¿cierto? Entonces esto vale 0, ¿sí? Inmediatamente puedo decir que esa integral vale 0 y que esta integral vale 0, ¿cierto? Porque ahí el producto punto entre esos dos vectores es nulo, ¿sí? Porque son perpendiculares entre sí y el producto punto entre dos vectores perpendiculares es nulo. Ok, entonces me quedan la integral en el segmento 1 y el segmento 2. Ah, ya, pero, perdón, en el segmento 3. Pero ocurre algo también interesante en el segmento 3, y es que en el segmento 3 no hay campo magnético, ¿cierto? Eso es lo que estábamos discutiendo hace poco. Entonces, como en el segmento 3 el campo es 0, ¿cierto? Entonces toda la integral también vale 0, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué es lo que me queda? Esta pura integral que está aquí, ¿ya? Y lo puedo reescribir de otra forma, como por ejemplo, eh, B, ¿cierto? Pero esa B, ¿en dónde apunta? En la dirección Y tongo, ¿cierto? Y el producto punto es con el diferencial de línea. Y ese diferencial de línea está también apuntando hacia arriba, ¿cierto? En Y tongo, o sea, va a ser un diferencial así, de esa forma, un DI, ¿ya? Creo que aquí lo anoté mal, ahí sí. Esa es la anotación correcta. O también puedo hacer esto. Ahí sí está correcto. ¿Y de dónde hasta dónde? Bueno, desde 0 hasta L, ¿cierto? Porque esto es 0 y este punto que está aquí arriba es L, por la longitud que tiene este anillo amperiano que yo elegí, ¿cierto? Entonces de 0 a L. Y eso va a ser igual a mu sub 0 por la corriente encerrada. ¿Y cuál es la corriente encerrada? Fíjense que son todos estos cables los que están atravesando el anillo amperiano, ¿cierto? Entonces digamos que son n cables, ¿ya? N cables con corriente I, ¿ya? Entonces sería N por I. Y esa es la corriente encerrada, ¿sí? Porque por cada cable fluye una corriente I, pero son N cables los que están atravesando la espira. Entonces tenemos que decir que son N por I, ¿ya? Y ahora para terminar, fíjense que... Ah, chuta, era una N minúscula, ¿sí? Esta N que está aquí. Ok, entonces ahora fíjense también que el campo magnético es una constante. El producto punto entre I y I es 1, ¿sí? Me refiero a como están en la misma dirección, el producto punto de dos vectores en la misma dirección, ¿cierto? Es 1. Por si no queda claro, Itongo, ¿cierto? Es de esta forma, y se multiplica por Itongo de nuevo, que es de esta forma, ¿cierto? Entonces, ¿qué me queda? 1, porque estoy haciendo el producto punto, ¿ya? Entonces, finalmente, ¿qué me queda? B por la integral, ¿cierto? De I, de 0 hasta L. Y eso simplemente vale L, ¿cierto? ¿Qué tenía antes? Mu partido en N por I. Entonces, si esto lo divido en la L, ¿cierto? Que yo encontré acá, entonces encontré el campo magnético.
Y ahí está el campo magnético del solenoide. Es mu por el número de espiras que estoy encerrando, ¿cierto? Por la corriente que llevan, dividido en el largo, ¿ya? Ahora, por supuesto, puedo acomodar este número n al número total de espiras, ¿cierto? Considerando que es un solenoide ideal, entonces el campo magnético para el solenoide de nuestro problema, ¿cierto? Va a ser ese que se muestra aquí. El mismo resultado que teníamos antes, pero en vez de una n minúscula, estoy hablando de una n mayúscula, que es para hablar del solenoide de nuestro problema, que tiene n vueltas, ¿cierto? Ok, entonces ya demostramos cómo se calcula el campo en el solenoide, lo que nos falta es calcular el flujo en el solenoide, ¿sí? El flujo, recuerden, es la multiplicación del campo por el área, ¿cierto?, del solenoide, o sea, perdón, de la espira. Pero en este caso, el área de la espira, estamos hablando de n espiras, ¿cierto?, porque son n vueltas de área A, ¿ya? Entonces, de esa forma se va a calcular el flujo. Y lo único que nos falta es reemplazar esto que está aquí por lo que encontramos antes, ¿cierto? Entonces, si lo reemplazamos, el flujo magnético tiene esta forma. Mu0 por el número de vueltas al cuadrado multiplicado por la corriente, multiplicado por el área y todo eso dividido en el largo, ¿ya? Listo. Entonces ya tenemos la gran parte del problema hecho, porque ahora tenemos que trabajar lo que ya aprendimos. Por ejemplo, la variación del flujo en el tiempo, ¿cierto? En este caso, como lo revisamos en esta ayudantía, es una constante, ¿cierto? Una constante multiplicada por la variación de corriente en el tiempo, ¿cierto? Por supuesto, esto que está aquí, nosotros lo conocemos como FEM, ¿cierto? FEM inducida, por la ley de Faraday-Lenz, ¿cierto? Y justamente lo que nos sobraba, eh, esto que está aquí, ¿cierto? Es lo mismo que lo que está acá. Entonces, lo único que nos faltaba en realidad era agregarle el signo menos, ¿cierto? Por la ley de Faraday-Lenz, y ahí encontramos la FEM inducida, ¿cierto? Y que todo esto que nos sobra, ¿cierto? Es lo que nosotros llamamos inductancia, que fue lo mismo que encontramos antes, solo que eh, ahora lo único que le sacamos es la corriente, ¿cierto? Aquí está la corriente, pero aquí no está la corriente, ¿cierto? ¿Y por qué? Recuerden que era el flujo dividido en la corriente, ¿cierto? Esa era una constante y que va a tener nombres distintos. Autoinductancia o inductancia simplemente, para el caso de una misma espira, o inductancia mutua para el caso de dos espiras, ¿cierto? En este caso, como estamos trabajando con una sola espira o un mismo solenoide, ¿cierto? En realidad ya tengo aquí la variación de flujo eh, dividida en el tiempo, ¿cierto? A lo mejor no queda muy claro, pero esto que está aquí, ¿cierto? Se puede escribir como la variación del flujo en el tiempo multiplicado por, ¿cómo es esto? La variación de la corriente, ¿cierto? Entonces, ahí lo que estoy haciendo es pasarme de aquí para acá. Y por eso me queda el flujo a la izquierda y la variación de corriente a la derecha, ¿sí? Pero siguen siendo lo mismo. Es solamente que reacomodé los términos y por eso a lo mejor se ve extraño. Pero sigue siendo la ley de Faraday, ¿ya? Em, y con eso terminamos, ¿sí? Porque en realidad eso era lo que necesitábamos calcular. Eh, encontrar el flujo, ¿cierto? Y dividirlo en la corriente. Pero para encontrar el flujo necesitábamos calcular el campo magnético, ¿cierto? Así que, bueno, los dos casos son de inductancia, solo que son diferentes. Uno de autoinductancia y otro de inductancia mutua, ¿ya? Bueno, entonces con eso termina la ayudantía de hoy día. Si es que alguien tiene una duda, adelante. Y si no, lo dejamos hasta aquí. ¿Alguna duda? ¿Nada? Por mi parte, Diego, todo quedó súper claro. Ya, qué bueno. Voy a dejar de presentar entonces. Y lo dejamos hasta aquí, pues. Que estén bien, descansen, tengan una buena semana. Y si tienen dudas, escríbanme nomás por o curso. Que estén bien. Voy a dejar de grabar.
Chao, chao. Chao, Diego. Chao, gracias por